El Eterno te bendiga mucho. Vamos a estudiar Hebreos capítulo 10. Yeshua, la ofrenda perfecta. Entonces vamos a leer. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora bien, la ley tenía la sombra. No está diciendo que es abolida, es que tenía la sombra de lo que aún no hemos recibido, que son los bienes venideros que trae Yeshua, quien hizo perfecta todas las cosas. A través de él es que alcanzamos esa perfección. Esa es la ofrenda perfecta y esperada. Entonces, si la ley es sombra de lo real, entonces la ley es sombra de Yeshua, el cumplimiento para darnos esas promesas por esa obediencia a la ley una vez y para siempre. Ahora, ¿cuáles son los bienes venideros que estaban es como que la ley los aguantaba hasta que llegara lo perfecto, hasta que se consumiera todo? Por eso él dijo, consumado es, perfeccionó por su muerte, ¿verdad? Siendo él el testador para, liberarnos esas bendiciones, esa herencia. ¿Cuáles son los bienes venideros? Está la tierra prometida, la resurrección de los muertos, la vida eterna, la nueva Jerusalén, esa paz eterna, esa prosperidad final, todas las riquezas de las naciones, ser ministros de su reino. O sea, todas las promesas se cumplen en Yeshua. Él es el testador. Entonces, con su muerte hace esta ofrenda perfecta, y ahora nosotros a través de él somos santificados. Y aquí vamos a ver por qué habla de la conciencia del pecado. Cuando anteriormente se traían las ofrendas, había una conciencia mala. ¿Por qué? Porque es en el poder del Espíritu ahora, en la limpieza del Espíritu, que cuando tú has cometido un pecado y tú has sido perdonado, esos pecados quedan borrados. Tú no lo estás ahí recordando y viviendo. O sea, ya quedan olvidados y tú puedes tener esa paz y tú puedes proseguir y continuar. Y si pecas, pues te arrepientes y él te limpia. Pero tú no estás acumulando los pecados por todo un año, esperando el día de la expiación. Y luego entonces al otro día comienza y tiene que vivir torturado un año más. O cada vez que pecas tiene que traer O sea, era algo que no perfeccionaba. Pero ahora a través de Yeshua, si nosotros pecamos, vamos de rodilla, vamos y le lloramos, inmediatamente viene esa paz. Por eso nosotros cada día caminamos en ese camino de la perfección. Entonces, en el verso 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Imagínense cada año ahí pensando en todo lo que hiciste todo el año. Y lo que le dije, desde que terminaba ese día de expiación, ahí comenzaba el conteo de nuevo. Entonces dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice. Ahora, la sangre de los toros y de los machos cabríos era lo que se ofrecía en la ley. Esto era una sombra de lo real. Esos bienes estaban ahí sostenidos, el Padre los aceptaba, pero apuntaban a lo real. Y lo real es Yeshua, quien nos hace herederos y coherederos con él. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Elohim y coherederos con Yeshua, si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. A veces leemos esto así como rápido, pero aquí está diciendo que todo aquel que va a heredar y que es tomado como hijo, pues es
azotado, corregido, tiene pruebas, por eso dice que padecemos, es perseguido, es aborrecido. Entonces, si padecemos con Él, porque si lo hacemos, seremos glorificados con Él. En Gálatas 3:29 dice, y si somos de Yeshua, entonces somos descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La promesa está y la ley aguantaba hasta que viniera lo real. Entonces era la ley una sombra de lo verdadero, que es Yeshua quien trae todas las promesas y en Él se cumplen. Entonces, cuando dice aquí, entrando en el mundo, por lo cual, entrando, ¿quién entró en el mundo? Yeshua. Dice que Él es el maná, que Él descendió, que nadie ha subido al cielo, jamás. Nadie ha subido al cielo. Tampoco nadie ha resucitado primero que Él. Él es el primero de la resurrección. Él fue el que descendió, el mismo que subió. Entonces, esto se lo digo porque hay gente que dice que sus abuelos, su mamá y su hijo están en el cielo. Y también pues hablan de personajes en la Escritura que dicen que están en el cielo. Esto haría mentiroso a Yeshua. Y Yeshua no miente. Él no mintió y lo cumplió todo a la perfección. Por eso es la ofrenda perfecta. Decir que Yeshua quebrantó el Shabbat y que no le dio importancia es decir que Él pecó también. Entonces Yeshua fue ese cordero sin mancha. Y ese cordero sin mancha quiere decir que no hubo ningún pecado en Él, que soportó toda tentación, toda persecución y fue fiel hasta la muerte. Entonces, Él entró en el mundo, se le prepara un cuerpo, desciende del cielo, no es un simple humano. Él tomó un cuerpo humano para así participar de la carne con nosotros. Él vino a su misma creación, por eso dice a lo suyo, a su creación, al mundo vino. Y entonces, yo pienso muchas veces cuando veo las películas, ¿verdad? De Jesús, de Yeshua, cuando Él viene al mundo y Él observa y ve el sufrimiento del ser humano. Él, me imagino, yo me lo imagino en mi mente, lo que Él mismo creó. O sea, participar de la creación. O sea, porque no es lo mismo desde arriba que aquí hacerse uno y participar y conversar y estar uno a uno con lo creado. Entonces, en el capítulo 2 de aquí de Hebreos, que ya habíamos leído en el verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y el diablo quién es? El adversario, las potestades de maldad, la serpiente antigua, el dragón, todos los ángeles que cayeron con él. Porque dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra tu mamá, contra tu hermano, contra el vecino, contra el pastor, sino potestades de las tinieblas, que claro, lo toman a ellos para atacarte a ti. Entonces, eso es algo que tenemos que entender y luchar, y lo luchamos espiritualmente. Efesios 6, 11, 12 dice, vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del adversario. O sea, si tú estás preparado, cuando el enemigo ataque, tú vas a resistir y vas a quedar de pie. Por eso es que tenemos que prepararnos ahora. Luego dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aunque usted no lo vea, pero hay enemigos a su alrededor que están provocando que usted caiga, que están provocando que alguien le tiente,
que está haciendo que usted tenga un accidente, que le está poniendo piedras, que está haciendo... Pero nosotros tenemos que resistir, a ser obedientes, pase lo que pase, vamos a vencer. Y fíjese que este capítulo tiene también que ver, antes de entrar en el tema de los héroes de la fe, porque vamos a entrar en el tema de lo que es la fe. Y es que tú tienes que soportar. Las cosas y las pruebas que nos pasan son las que nos hacen fuerte para seguir a la próxima. Entonces, esto es una lucha constante donde tenemos que saber que son huestes que no las ves, pero que si estás en el espíritu, tú puedes sentir cuando es el enemigo a través de alguien que te ataca o cuando el enemigo te pone una trampa y tú puedes salir rápido de ella. Entonces vemos que tenemos una lucha constante. Y fíjense que Yeshua fue perseguido por Satanás y por los espíritus de demonios y potestades. Mire, tentaciones, persecuciones, acusaciones, traición. ¿Cuántas veces los fariseos trataron de tentarle? ¿Cuántas veces buscaron la forma haciéndole preguntas, diciéndole cosas y nunca pecó? Nunca. Por eso venció al maligno. Al morir, él completó su misión y dijo, consumado es. Él vence al morir porque se mantuvo fiel hasta la muerte y la peor muerte y lo soportó todo. A veces pensamos, oh sí, Yeshua, la tentación en el desierto. No, si leemos, vemos todas las veces que lo perseguían, que lo querían matar, que le hacían preguntas para hacerlo caer. Entonces, no nos explica todo en la escritura, pero yo me imagino, dice que pasaron tantas cosas que es imposible de que estuvieran escritas. Solamente miramos algunas, pero él padeció todo para él consolarte a ti. Por eso dice el verso 17 del capítulo 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El verso 18 dice, pues, en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recuerden lo que leímos en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Elohim, coheredero con Yeshua, si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Entonces, el que quiera llevar una vida piadosa va a sufrir persecución, va a sufrir tentación, acusaciones, traición. El enemigo va a tratar por todos medios de hacerte caer, pero él nos consuela y él es nuestra ayuda en las tribulaciones, nuestro socorro poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces volvemos al verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y estas palabras ya las habíamos leído antes, están en el Salmo 40, versos 6 al 8. Entonces Yeshua desciende para hacer la voluntad del Padre. La Torá, los profetas y los salmos, el rollo del libro está escrito de él. Profetizaba la misión, la voluntad de Yeshua, lo que él venía a hacer, su muerte, la resurrección, la vida, todo está ahí profetizado. Y ya desde que comenzamos este libro, pues yo le he ido mencionando pues muchos versos de la Torá, de los profetas, de los salmos. Luego dice verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Ok, ¿qué es lo primero? Pues desde que comenzamos estamos hablando del sacrificio de los corderos, que era ineficaz porque eran por débiles hombres, y que el cordero realmente
sin mancha representaba a Yeshua, quien no tendría pecado y sería obediente, quien él también es el testador, que cuando muere entonces se otorga la herencia. Entonces todos esos sacrificios, ¿verdad?, de los corderos, de los machos cabríos, todos simbolizaban a Yeshua, quien iba a ser esa ofrenda perfecta que sí agradaría a nuestro Padre. Por eso él dice, yo vengo a hacer tu voluntad. Y al hacer la voluntad, recuerden que Yeshua, cuando descendió a las aguas en el río Jordán, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces vamos a ver el verso 10, entendiendo que lo que tenía que quitarse primero era todos estos sacrificios para establecer a Yeshua como la ofrenda perfecta que complace a nuestro eterno Elohim. Y dice luego en el verso 10, en esa voluntad, o sea, la voluntad del Padre, vengo a hacer tu voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ya eso lo explicamos. Usted se fija, es como que se repite, pero esto no es tan fácil de entender. Porque es que como que, los sacrificios, la sangre, no es tan fácil. Todavía yo leo esto y es como mirando cómo es que se lo voy a explicar. Luego dice el verso 12, pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo 110:1. ¿Usted ve cómo vuelve y lo repite? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerden que la sangre santificaba. La sangre, que es las aguas que lavan, que limpian, que también es el Espíritu que purifica. Entonces, esta sola ofrenda nos hace perfectos para siempre. Pero nosotros vivimos en la santidad. Porque hay gente que dice, ya, yo lo acepté, Él me limpió, yo puedo vivir en pecado. Hay personas que, y lo vamos a ver en el verso 26 en adelante, donde dice advertencia con el que peca deliberadamente. Esa parte la vamos a explicar allí. Porque si bien hay personas que conocieron la verdad y se apartan o pecan deliberadamente, pero hay otras que en sí han estado engañados y que nunca han recibido la santificación. O sea, nunca. Y pareciera que sí, porque hablan bonito, porque hablan hablan la palabra, pero no, ellos nunca fueron santificados. Esa sangre nunca les limpió. Por eso está la gran multitud que dice que sus ropas fueron lavadas en la sangre del Cordero. Y luego dice, verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, el Espíritu te escribe, te graba, pone su simiente santa allí en ti. Y aquel que tiene la simiente santa no puede vivir en el pecado. No puede, practicarlo todo el día. Puede pecar porque estamos en este cuerpo miserable, pero no vive en el pecado. Y esa es la diferencia. Cuando la ley está escrita en el corazón y en tu mente, tú tienes el deseo de obedecerla. Por eso dice verso 17, añade algo más. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esto está en Jeremías 31:34 y Jeremías 31:33, que fue lo mismo que leímos en Hebreo 8. Aquí vuelve y repite el pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Por el Espíritu, quien te da confirmación. El Espíritu nos confirma. Cuando la ley está escrita en nosotros, tenemos un deseo de obedecer. No estamos recordando los pecados.
No estamos ahí en la tortura de lo que hicimos porque hemos sentido la limpieza, hemos sentido que Él nos ha santificado y proseguimos en la madurez hacia adelante. Y si caemos y pecamos, confesamos. Entonces, esto es para examinarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos el deseo de proseguir? ¿Tenemos el deseo de santificarnos o simplemente no? Nunca lo hemos sentido o nunca hemos querido buscar o hemos estado realmente en una religión tratando de calmar las conciencias. ¿Han sido nuestras conciencias limpias de pecado? Porque es que esa es la obra. Tiene que hacer tu conciencia limpia de pecado. Lo que pasaba anteriormente es que no existía porque no estaba el Espíritu. Se hacía realmente con los becerros y con los corderos, pero no había una conciencia limpia, era momentánea, se hacía así y luego volvía. Esto mantenía la promesa esperando lo verdadero, era sombra, esperando lo perfecto. Yo espero que me estén entendiendo, porque esto es para examinarnos cómo estamos, porque si tú tienes ahí un pecado torturándote es porque no lo has confesado. Confiésalo, entrégalo completamente, que tú tengas shalom, la verdadera paz en tu corazón. Luego dice, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya se pagó la culpa. Eso es como que usted sea culpable de un delito y usted vaya al juez y el juez le diga a usted, yo le voy a conceder a usted la libertad. Usted se puede ir, pero usted quizás estaba torturado. Voy a hacer tantos años de cárcel por esto que me van a condenar. Entonces él le diga, usted se puede ir, le concedo el perdón. Y usted se quede toda la vida pensando, me van a echar 20 años de cárcel por lo que yo hice. O sea, ya te dijeron que eres libre. ¿Cómo vas a estar recordando eso? O sea, ¿por qué te vas a torturar con algo que ya Él te perdonó? Y si tenemos esa tortura, y si hay algo que no está, es porque no lo hemos confesado, no hemos entregado nuestro corazón, no hemos venido delante de Él con un corazón sincero. Y a todo esto, el próximo tema, pues nos habla de venir con un corazón sincero, porque eso es lo que necesitamos. Entonces, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y lo voy a dejar hasta aquí, porque en el próximo vamos a hablar de acercarnos, verso 22, con un corazón sincero. Ahora mismo nosotros tenemos acceso a la presencia de Elohim, pero si nosotros no venimos con un corazón sincero, purificados los corazones, ¿cómo vamos a entrar en la presencia? Entonces tenemos que entrar en ese lugar santísimo, entrar en la presencia de Él, buscarle, acercarnos a Él con ese deseo de buscarle, de conocerle, de llenarnos de Él. Entonces, la ofrenda perfecta ya fue hecha. Él ha hecho esta remisión, ha pagado por tu pecado, te ha perdonado. Nosotros confesamos nuestro pecado. Bienaventurado aquel que le es perdonada su deuda. No me acuerdo más de esos pecados. Se terminó. Ahora, ahí está la entrada. Entra en ese lugar santísimo, detrás del velo. Ciérrate en tu habitación. Entra con tu Padre. Está tú allí en la presencia de Él para que Él te bendiga, te fortalezca, te purifique, te limpie, te hable, te revele su verdad, su palabra y podamos ir creciendo cada día en esa madurez. Recuerden que habló, no se queden ahí como niños, sigan hacia adelante. Amén. Bueno, entonces lo dejo hasta aquí. En el próximo le voy a hablar pues ya lo que queda del capítulo 10 para luego entrar en la fe, que es el capítulo 11. El Eterno me les bendiga.